La gente de este tiempo es gente mala, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 29 al 32. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio, junto con la gente de hoy, y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio, junto con la gente de hoy, y los acusarán porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridos hermanos en la fe? Sean bienvenidos todos ustedes a este su canal de evangelización. Recuerden, los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. La invitación es a que nosotros seamos sembradores y sembradoras de la palabra del Señor. La invitación es a que nosotros vayamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios al campo, ¿sí? Y ese campo es la familia, donde nosotros debemos empezar a sembrar esa semilla con nuestra familia. Y recuerden, hoy San Lucas capítulo 11, verso 29 al 32, nos trae un hermoso evangelio de la realidad que se está viviendo en este mundo. Jesucristo dice: la gente de hoy es gente mala. Así lo dice el evangelio. ¿Por qué es mala la gente? Porque la gente hace lo que quiere, va a donde quiera, come lo que quiere, invierte su tiempo, su vida en donde quiera, pero menos en las cosas de Dios. Menos. Hoy Jesucristo dice algo real, que yo me quedo sorprendido. La gente de este tiempo, dice Jesucristo, la gente de hoy en día es gente mala, gente perversa, que anda buscando a quién hacerle el mal. Anda buscando a quién hacerle la vida imposible. ¿No le ha pasado a ustedes eso? ¿Usted no se ha encontrado con alguna persona así de mala? ¿Usted no se ha encontrado con alguien que quiere hacerle tropezar? Escuche, yo me he encontrado, ¿sí? Yo me he encontrado a lo largo de este ministerio de la predicación, de este ministerio de la catequesis. Me he encontrado con mucha gente mala. Y mire, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia están. Por eso la palabra del Señor dice: cuídense de ellos, cuídense. Porque en una ocasión Jesús los llamó hipócritas, porque por fuera aparentan ser buenas personas, pero por dentro, la Biblia dice, son lobos feroces. Se presentan, dice el Señor, como panteones que por fuera bien pintado, bien hermoso, pero por dentro, averigüe usted qué tiene, ¿sí?
¿Usted no se ha encontrado con aquellas personas que han querido destruir el ministerio de la predicación? Con chismes, con calumnias, con mentiras, con difamaciones. ¿Y sabe qué? Son los mismos que todos los miércoles de ceniza se presentan para que le pongan la ceniza en la frente. Son los mismos que en el domingo de Ramos llegan con sus ramos para que los bendigan sus ramos. Son los mismos que en cualquier actividad de la iglesia ahí van a pedir lo que quieren. Por eso Jesús lo dijo. La gente de este tiempo es gente mala. Mala, que hace lo que tiene que hacer. Mala, que está viviendo su vida desordenadamente. Pero cuando se encuentra, fíjese bien, cuando se encuentra con las pruebas, con las persecuciones, corren inmediatamente a buscar al Señor. ¿No ha visto usted a una de esas personas? ¿O usted no ha sido uno de esas personas? Yo me he encontrado con muchas personas dentro de la iglesia, catequistas que no se han querido despojar de la vida de este mundo y que todavía comparten la vida del mundo y están en el ministerio de la predicación. ¿Usted ha visto esa gente? ¿Ha visto usted predicadores que viven así? Y es por eso, fíjese bien, es por eso, oiga, hasta en la familia están esas personas, ¿sí? Hasta en los propios hermanos se vive eso. Gente mala, que cuando usted empieza a ir a la iglesia, cuando usted empieza a estudiar las Sagradas Escrituras, que cuando usted empieza a rezar el Santo Rosario, ahí están criticando, ahí están burlando, ahí están buscando, planeando la forma cómo, fíjese, cómo terminar con su ministerio, terminar con ese deseo, terminar con lo que usted quiere. Hoy Jesús, en el Evangelio, nos enseña que no habrá otra señal más que la de Jonás. El Evangelio de hoy, fíjese bien, nos enseña acerca de la obediencia a la palabra de Dios. La gente de este tiempo es gente mala, dice. La de este tiempo, no dice lo de los tiempos pasados. No. Está diciendo la gente de este tiempo. Andan buscando señales y como no lo consiguen dentro de la iglesia, se van a otra congregación, se van a otra secta y así van de secta en secta. Terminan con la secta, ¿qué hacen? Se van con los brujos. Porque andan buscando señales, milagros, andan buscando y como no lo encuentran, pues se van a buscarlo allá con los brujos. ¿Ha visto usted esa gente mala? Y recuerde cómo lo dice el Evangelio. Aumentaba la gente, aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir, la gente de este tiempo es gente mala, piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. El Señor utiliza a Jonás como su instrumento para predicar la palabra en el pueblo de Nínive. Jonás es una señal para el pueblo de Nínive. Hoy el Señor Jesús, hoy Dios usa a sus siervos, usa a los obispos, a los arzobispos, a los sacerdotes, a los catequistas, a los consagrados, a los matrimonios. Usa al Señor, fíjese bien, como instrumento para predicar la palabra. Usa a sus ministros. Usa, fíjese bien, el Señor usa a sus instrumentos que deben cumplir esa misión de advertir al pueblo que hay que cambiar de vida
y hay que dejar las malas obras, los malos hábitos, y que nos debemos de darnos una oportunidad para transformar nuestra vida. Y eso, fíjese, eso la palabra de Dios nos enseña en Jonás. En Jonás, cómo el Señor utiliza a Jonás como sus instrumentos para predicar la palabra. Escuche cómo lo dice. Por eso dice, piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Y oiga cómo lo dice Jonás en su capítulo 1, en su verso 1. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Sí? Y predica, dice el Señor. Hoy la palabra del Señor lo dice a cada uno de ustedes, me lo dice a mí, que debemos de predicar. Por eso decimos que los laicos somos más y es hora de evangelizar. Por eso decimos que debemos ser sembradores y sembradoras, hombres y mujeres que se han preparado y que se están preparando para sembrar esa semilla. Y esa semilla es la palabra de Dios. Porque el mundo ha crecido la maldad. En el mundo ha crecido la desobediencia, donde Dios se ha quedado a un lado. El hombre y la mujer es feliz en el libertinaje, en los placeres de la carne, en la diversión. Se parece que todo fuera bonito, ¿verdad? Cuando todos van a disfrutar del baile, a los que les gusta bailar. No, es que a mí me gusta la música. ¿Dónde queda Dios cuando te acercas a esas cosas? ¿Está Dios en tu corazón? Es que a mí me gusta tomarme todavía unas copas. ¿Dónde queda Dios? Está a un lado, está de último, si es que todavía hay tiempo para el Señor todavía. El mundo, la gente de este tiempo, son gente mala. Y por eso hoy el Evangelio nos enseña que nosotros debemos obedecer al llamado, a la palabra de Dios. A Jonás lo enviaron a predicar, pero ¿qué pasó? Desobedeció, huyó de la presencia de Dios. Fíjese bien cómo lo ve. El Señor lo llamó, el Señor lo invitó, lo tomó como un instrumento para que fuera a predicar. Pero ¿qué pasó? Jonás desobedeció, huyó. Escuche cómo dice. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Muchas veces nosotros hacemos lo de Jonás, porque muchas veces en lugar de predicar, ¿qué hacemos nosotros? Desobedecemos. Tenemos miedo, tenemos vergüenza. Es que aquel fulano es mi amigo y no quiero tener problemas con él, por eso no le quiero predicar. Un día ustedes entregarán cuentas ante Dios, porque hoy el Señor dice que para esa generación de Nínive, dice que no hay otra señal más que la de Jonás. Jonás fue como una señal para el pueblo de Nínive. Y por eso hoy hay uno más todavía que Jonás, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso somos invitados a ir a sembrar esa semilla, a ir a regar esa semilla, a llevar el Evangelio, a compartir el Evangelio, a invitar a que otros se suscriban para que cada día nos alimentemos de esa palabra. Recuerde que le dijo Dios a Ezequiel: cómete este rollo que te presento.
Y después de que Ezequiel se lo comió, le dijo, ahora vete a predicar a esa gente de corazón duro, a esa gente rebelde, a esa gente desobediente, a esa gente que no me escucha, a esa gente que no me presta atención. Pero primero hay que comerlo y después ir a compartirlo. Como hay personas que van evangelizando según que van hablando de la palabra de Dios, pero que no se ha formado, pero que no ha sido enviado por los apóstoles de Jesucristo. Y por eso, para predicar, tenemos que alimentarnos, tenemos que comer el rollo. Hay personas que estudian sus 2 y 3 citas y con eso ya van a enseñar. El Señor le dijo, cómete todo el rollo y después ve a predicar. Y por eso hoy el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:16, dice, pobre de mí, ¿qué será de mí si no predico el evangelio? Dice el apóstol Pablo. Pobre de mí si no predico el evangelio. A Jonás lo enviaron, a Jonás lo llamaron, lo invitaron, ¿sí? Como que fuera como un instrumento para ese pueblo, pero desobedeció. ¿Cuántos catequistas no han desobedecido? ¿Cuántos sacerdotes no han desobedecido? Porque se han quedado. Y otros que no han querido predicar la sana doctrina por miedo, por el qué dirán, por la envidia, por el chisme, por el egoísmo, por la mentira, por las calumnias. ¿Cuántas personas tienen ese temor, ese miedo de predicar? Oye, si estás trabajando para el Señor, confía en Él. Si le estás sirviendo al Señor, confía en Él. Y somos llamados como un instrumento para enseñar en nuestra familia, para compartir con nuestros hijos. Esos hijos que ya no obedecen a los padres de familia, esos hijos que ya no obedecen a papá y a mamá. Por eso dice el Señor Jesús, esta gente, esta generación es mala. Esta, no dice la pasada, no dice la generación que ya pasó, dice esta en la que estamos. ¿Por qué? Porque se dedica a las diversiones y a los placeres de la carne, pero menos al alimento espiritual, menos a la palabra, menos a la Santa Eucaristía. El Señor hoy nos invita. Oiga, dice, se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Jonás se levantó, pero fue para huir, para esconderse. ¿En dónde te escondes, hermano, amigo? ¿En qué parte te escondes? ¿En qué pecado estás escondido? Que no quieres ver, que no quieres escuchar, que no quieres obedecer el llamado de Dios. ¿En dónde estás escondido? ¿A dónde te has huido para querer esconderte? Hoy el Señor te hace esa invitación. Hoy el Señor te llama para que seas su instrumento para poder llevar la palabra de Dios a los enfermos, aquellos que están en una silla de rueda, aquellos que están en una cama, aquellos que están en las drogas, aquellos que viven en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, aquellos que les gusta el chisme, aquellos que solamente están viendo de quién criticar, aquellos que les gusta hacer la vida imposible, aquellos que se convierten en piedra de tropiezo para los demás. El Señor hoy te dice a ti, mamá, papá, hijos, prediquen la palabra, no huyan, no se escondan, como lo hizo Jonás. Oiga cómo lo dice la palabra de Dios. Dice de esta manera: se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro del Señor. Entonces le dijeron:
tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Cuando Jonás huyó, trató de esconderse de la presencia de Yahvé. Vinieron las persecuciones, vinieron las pruebas, vinieron hacia él. Por eso dice entonces, le dijeron, tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Enséñanos pues cuál es tu oficio y de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Entonces empezó a decirle, soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Aquellos hombres tuvieron gran miedo y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pues ahora esos hombres sabían que huía de la presencia de Yahvé. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que se calme el mar? Pues el mar se embravecía. Oiga, luego llevando a Jonás, lo tiraron al mar. Y el mar calmó su furia. Aquellos hombres temieron a Yahvé y con gran respeto le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Oiga qué dice el capítulo 2. Dice de esta manera, entonces Jonás dirigió esta oración. Cuando estaba en el sufrimiento, cuando estaba ya viviendo esa vida de castigo, de sufrimiento. Recuerde cómo la gente que es desobediente hoy hace lo que hace, cada día se pone a espalda de Dios, cada día le da la espalda a Dios, cada día desobedece el llamado, la invitación que el Señor hace, cada día el Señor hace esa invitación. Pero cuando ya se encuentran con el sufrimiento, entonces ahí sí vamos a buscar dónde está Dios. Lo mismo hizo Jonás. Jonás al principio desobedeció, huyó del rostro de la presencia de Dios, pero cuando ya estaba en el vientre del pez, ahí sí empezó a clamar a Dios. Ahí sí se arrepintió. Oiga cómo lo dice. Entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez. En mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en el corazón del mar. Y entonces empieza Jonás a orar, a recitar sus oraciones a Dios, su súplica, con tal de que en el capítulo 3, Jonás capítulo 3, verso 1, oiga, por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, por segunda vez. ¿Por cuántas veces ha llegado esa palabra de Dios a tu vida, a tu familia? ¿Por cuántas veces has escuchado la palabra? A Jonás le llegó la primera vez, desobedeció y trató de huir. Pero llega la segunda vez, escuche. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo habían ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaba 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo 1 día de camino pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruido. Dentro de 40 días, ¿sí? Nínive será destruido. En la segunda vez que la palabra llegó a Jonás. Dentro de 40 días, Nínive será destruido. Cuaresma. Dentro de 40 días del diluvio que Noé anunció al pueblo. Y fíjense, 40 días del diluvio que Noé anunció al pueblo que cambiara de su vida, que se arrepintiera de lo que estaba haciendo. 40 años que pasó el pueblo de Israel en la esclavitud. 40 días que fue tentado, que Jesús permaneció en el desierto y luego fue tentado. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo
y al final de los 40 días fue tentado por Satanás. ¿Sí? 40 días. Si no se arrepienten, será destruido Nínive, predicaba Jonás. Cuaresma, tiempo de arrepentimiento, tiempo de volver, tiempo de acercarnos a Dios. Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de ayudar, dar a los demás que necesitan, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Esa es la invitación que nos hace hoy el Señor en el tiempo de Cuaresma y a través de este hermoso evangelio. Por eso el Señor dice que la gente de hoy es gente mala. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Oiga, los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco, desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey. Hoy la noticia llega hasta ti. Hoy la invitación llega hasta ti, papá y mamá, hijos. Hoy la invitación llega hasta ustedes. De buscar un cambio en nuestra vida, de buscar una preparación, de cambiar nuestra vida, de dejar todo lo malo, todo lo que es pecado, vicio, fornicación, adulterio, todo lo que son cosas que nos alejen de Dios, todo lo que esta carne practica. Recuerde, es fácil, ¿sí? Reconocer de la carne. Es muy fácil reconocerlo. Todo lo que es pecado en la carne. Esa es la invitación que hoy el Señor nos hace. Dice que la noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Arrepentimiento de haber pecado, de haber desobedecido a la palabra de Dios. Hoy el Señor nos hace esa invitación. Recuerde que la invitación es a que nosotros nos preparemos para conocer la palabra de Dios, para conocer el deseo de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y hoy el mundo vive a espaldas de Dios, vive desobedeciendo el llamado, el mandato, la invitación a prepararnos. ¿Para qué decir hasta la otra Cuaresma, si Dios lo permite, nos vamos a casar? O vamos a pensarlo y a la otra Cuaresma vamos a ir. Es hoy. Hoy es lo que el Señor te hace esa invitación. Es para hoy a que medites, reflexiones y digas, estoy viviendo en pecado y es tiempo de regresar a Dios. Conversión, ¿sí? A través de la reconciliación con Dios es dejar que Dios santifique tu familia, santifique tu hogar, que tus hijos sean hijos verdaderos de Dios a través del matrimonio, a través de la reconciliación, a través de los sacramentos, a través de la confesión. Debemos reconciliarnos ante el Señor y para eso el Señor dejó sus embajadores. Para eso el Señor dejó sus ayudantes, dice 2 Corintios capítulo 6, verso 1. Ahí está, 2 Corintios 5, 18. Dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como que si fuera Dios mismo que hablara por nuestra boca. Aquel que dice que eso es mentira, es porque no es de Dios. Hoy el Señor te hace esa invitación. Recuerda que para el quien cree, dice, ya no hay juicio. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. Esa es la invitación que el Señor nos trae hoy. Que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras.
¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Muchos quieren llegar al reino celestial, pero no quieren hacer lo que el Señor dice. Recuerde San Lucas 6:46, el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Pero hay muchos que se llaman ser cristianos, pero no hacen lo que el Señor dice. Y el Señor, que lo que quiere es de que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Al ver Dios que lo hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también y no los castigó como los había amenazado. Que sí, el Señor nos perdonará, pero nosotros tenemos que buscar ese arrepentimiento, esa reconciliación. Hijos, obedece a tu padre y a tu madre. Es el mandamiento del Señor. Ama a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Hoy muchos hijos han desobedecido, por eso la maldad ha crecido. Y por eso el Señor dice, gente mala. La gente de este tiempo es gente mala, porque los hijos ya no obedecen a papá. Cuando mamá le dice, ve a la tienda a hacerme un favor, a traerme esto, dice, sí, pero si me pagas. Mira, hazme este favor, sí, pero si me pagas, si no, no voy. Gente mala, desobediente. Mucho sufrimiento que vive la familia. Hay muchas familias que se están separando porque ya no se soportan el uno con el otro. Porque ya no, los hijos ya no se soportan en la familia. Hay hijos que golpean a mamá, hay hijos que golpean a papá. Esa maldad se ha crecido mucho. Pero los días domingo ahí vamos a la iglesia a darnos golpe de pecho y cuando volvemos nuevamente a lo mismo. Gente mala, dice el Señor. Por eso el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, nos dice el Señor de esta manera. Escuche cómo dice la palabra de Dios. San Juan 3:16 dice así: así amó Dios al mundo, que le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar. Escuche bien, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree, oiga, para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Es la invitación. Si te ha gustado el Evangelio, compártelo e invita a otros a suscribirse para que este proyecto de Dios cada día sea más y más, para poder evangelizar, ¿sí? Para poder enseñar. Recuerda que tienes que ayudar a los que necesitan, darle un consejo al que lo necesita, ¿sí? Enseñar al que no sabe nada y corregir al que se ha equivocado. Es la invitación que Dios te deja a ti, hermano, hermana, amigo o jóvenes. Es la invitación que el Señor deja. Si te ha gustado este evangelio, suscríbete y comparte. Activa la campanita y déjenos un me gusta. Y que Dios, el Señor, los acompañe donde quiera que estén, en su casa, en el campo, en el negocio, en el carro, donde quiera que vayas, que el Señor te guíe, te acompañe y que te conceda todo lo que según tu buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.